Buen día a todos. Este día les hablaré o les explicaré sobre lo que es el sector hogares y las cuentas nacionales. Para comenzar, es importante entender qué son las cuentas nacionales. Podemos decir que son la contabilidad de un país, así como una empresa registra todo lo que compra, vende y produce, así también un país necesita un sistema que le permita registrar todas las actividades económicas que ocurren dentro de su economía. Por esa razón existe el sistema de cuentas nacionales que registra de forma ordenada cada actividad, como por ejemplo lo que es la producción, el ingreso, el consumo y la inversión. Gracias a este sistema se puede calcular el Producto Interno Bruto y otros indicadores macroeconómicos para poder evaluar el desempeño de una economía. Además, dentro de las cuentas nacionales tenemos lo que son las variables de flujo y de stock. Las variables de flujo se miden durante un periodo de tiempo. Por ejemplo, la producción de un año, el salario mensual o las ventas trimestrales. Por otro lado, también tenemos lo que son las variables de stock. Estas se miden en una fecha específica, por ejemplo, el patrimonio, los activos o las deudas que posee una persona en un momento determinado. En otras palabras, los flujos explican lo que son los cambios que experimentan los stocks en un largo tiempo. Y ahora bien, una vez entendido lo que es el sistema de cuentas nacionales, debemos identificar quiénes participan dentro de él. Entre ellos tenemos lo que es unidad institucional y sector institucional. El primer concepto es la unidad institucional. Una unidad institucional es un agente económico concreto, es decir, una persona, empresa o institución que pueda tomar decisiones económicas por sí mismas. Eh, para ser considerada una unidad institucional, debe cumplir dos condiciones. La primera es que puede poseer activos y contraer pasivos, es decir, que puede tener bienes y también asumir obligaciones o deudas. La segunda condición es que tiene autonomía para poder tomar decisiones económicas relacionadas con su actividad principal. Por ejemplo, los bancos, una familia o el Ministerio de Hacienda son unidades institucionales porque cumplen con esas características. Sin embargo, las cuentas nacionales trabajan con miles de unidades institucionales. Por eso surge el concepto de sector institucional. Un sector institucional es una agrupación de unidades institucionales que tienen comportamiento económicos similares, es decir, cumplen funciones parecidas, utilizan recursos similares y toman decisiones económicas semejantes. Por lo tanto, la unidad institucional es el individuo y el sector institucional es el grupo al cual pertenece. Entonces, una vez comprendida de qué es una unidad institucional y un sector institucional, vamos a ver cómo se organiza toda la economía. Aquí tenemos lo que son 5 sectores. El sistema de cuentas nacionales clasifica lo que son las unidades institucionales en 5 sectores principales y, y una cuenta adicional denominada lo que es el resto del mundo. El primer sector son las sociedades no financieras. Aquí se encuentran lo que son las empresas que producen bienes y servicios para venderlos en el mercado con fines de lucro. Por ejemplo, una fábrica de bebidas, un supermercado o una empresa de alimentos. Su principal función es producir bienes y servicios para los consumidores. En segundo lugar, tenemos lo que son las sociedades financieras. A diferencia de las anteriores, estas instituciones se dedican principalmente a intermediar dinero y administrar riesgos financieros. Aquí encontramos lo que son los bancos, cooperativas de ahorro, financieras y aseguradoras. Su actividad principal consiste en recibir depósitos, otorgar préstamos y facilitar lo que es el funcionamiento del sistema financiero. El tercer sector corresponde al gobierno general, lo cual este
Está formado por instituciones cuya función es proporcionar servicios a la población como educación, salud, seguridad y administración pública. A diferencia de las empresas, su objetivo principal no es obtener ganancias. En cuarto lugar tenemos lo que es el sector hogares, que constituye lo que es el tema principal de este video. Este sector incluye lo que son las familias, negocios individuales y los trabajadores domésticos. Más adelante veremos que los hogares no solamente consumen, sino que también producen. En quinto lugar tenemos lo que son el sector que corresponde a las instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares. Son organizaciones que prestan servicio a la población sin perseguir beneficios económicos, por ejemplo, fundaciones, asociaciones benéficas, organizaciones religiosas. Y finalmente tenemos lo que es el resto del mundo, que aquí se registran lo que son las transacciones económicas entre los residentes y no residentes de un país. Acá tenemos lo que es el papel de los hogares en la economía. Cuando escuchamos la palabra hogar, normalmente pensamos únicamente en la familia. Sin embargo, para las cuentas nacionales es un concepto mucho más amplio. El sector hogar incluye a las familias, a las personas que trabajan por cuenta propia y también a los negocios que no están constituidos como sociedades. Los hogares cumplen dos funciones fundamentales para la economía, lo cuales son consumidores, es decir, que compran alimentos, ropa, transporte, educación y gran variedad de bienes y servicios. Luego tenemos la otra que es como productores, para que de ellos producen de tres maneras. La primera manera es que producen para el mercado. Un ejemplo de ello sería un plomero independiente o una persona que vende pupusas, entre otras. Otra producción sería para autoconsumo. Un ejemplo de ello sería un agricultor que produce alimentos para su propia familia. Y la tercera sería lo que son los servicios de vivienda propia imputados, donde se considera que el propietario eh, se presta el servicio de alojamiento a sí mismo. En esta de acá tenemos lo que es la cuenta de producción de los hogares, que es una cuenta que muestra cómo los hogares generan valor económico. En ella se registra lo que, por un lado, es todo lo que los hogares producen y por el otro, todos los insumos o gastos que utilizan para poder producir. La diferencia entre ambos es el valor añadido bruto, que representa la riqueza nueva creada por los hogares. Por eso esta cuenta permite medir la contribución real del sector hogares a la economía. También tenemos una pregunta que, ¿qué es lo que se registra y qué no? Entonces, podríamos preguntarlo, ¿todo lo que hacen los hogares se registra en la cuenta, en las cuentas de producción? La respuesta es no. Quizás habrán actividades que acá no se van a registrar, pero que en otras sí se van a registrar más adelante. Lo que sí se registra en la cuenta de producción es la producción destinada al mercado, la producción para autoconsumo, los servicios de alojamiento imputados, los servicios domésticos pagados y las construcciones propias. Por ejemplo, si una persona contrata a un jardinero o a una empleada doméstica, esa actividad sí se registra porque existe una transacción económica. Sin embargo, lo que no se registra en esta cuenta es el trabajo doméstico, porque ese no es remunerado. Un ejemplo de ello sería cocinar para la familia, lavar ropa o cuidar a los hijos del hogar. Eso no se contabiliza como producción en la cuenta de producción para el sistema de cuentas nacionales. Y una vez que entendimos quiénes forman parte del sector hogares, surge una pregunta interesante. ¿Por qué un negocio pequeño o una empresa individual se registra dentro del sector hogares y no dentro del sector sociedades? La respuesta tiene que ver con la separación legal entre el negocio y el propietario. En una empresa individual no existe una separación jurídica entre la persona y el negocio. En otras palabras, para la ley, ambos son prácticamente la misma unidad económica. Por esa razón, cuando el negocio
adquiere una deuda, el propietario responde con todo su patrimonio personal, es decir, no solamente con los bienes del negocio, sino que también con su casa, sus cuentas bancarias o incluso con sus vehículos. Precisamente por eso, si existe o si pasara un embargo por una deuda de negocio, ese embargo puede alcanzar hasta los bienes personales del propietario. Desde el punto de vista desde la cuenta nacionales, estas empresas se clasifican dentro del sector hogares porque no existe una separación patrimonial clara entre la actividad económica y la persona que la realiza. Por otra parte, cuando hablamos de una sociedad formal, la situación cambia completamente. En una sociedad posee personalidad jurídica propia. Eso significa que legalmente la empresa y los propietarios son entidades diferentes. Por lo tanto, si la empresa tiene problemas financieros o enfrenta un embargo, normalmente solo se ven afectados lo que son los activos de la empresa y no los bienes personales de los accionistas. Bueno, acá llegamos a lo que es la estructura de la cuenta de producción del usuario, que como podemos observar, la cuenta está dividida en dos lados. A la izquierda tenemos empleo y también llamados como uso o gastos. Y a la derecha tenemos los recursos, que también se les suele llamar ingresos o fuentes. La idea principal es muy sencilla. En los empleos registran todo lo que los hogares utilizan o gastan para producir. En cambio, en los recursos registran todo lo que obtienen gracias a esa producción. Entonces, comenzamos por el lado izquierdo. Encontramos el consumo intermedio. Este representa todos los bienes y servicios que los hogares compran para producir, es decir, insumos que se consumen durante el proceso productivo y que no forman parte del producto final. Por ejemplo, sería, si una señora vende pupusas, necesita comprar harina, queso, gas para poder cocinar. También en un plomero que trabaja por cuenta propia, necesita comprar tubos, llave, herramientas para poder trabajar. Entonces, todos esos gastos forman parte del consumo intermedio. Dentro del consumo intermedio aparece el consumo intermedio de las empresas individuales. Aquí se registran específicamente los insumos utilizados por negocios familiares o trabajadores por cuenta propia. Un ejemplo de ello sería la harina que compra la señora que vende pupusas o los materiales que compra el plomero. Luego también aparecen lo que son los gastos de mantenimiento de alojamiento. Estos corresponden a los gastos necesarios para conservar una vivienda en condiciones adecuadas. Por ejemplo, reparar una gotera, pintar una pared o arreglar una instalación eléctrica. Aquí es importante mencionar que estos gastos pueden ser efectivos o imputados. Los gastos efectivos son aquellos que realmente implican un pago. Por ejemplo, sería contratar a un albañil y pagarle por la reparación. Por otro lado, tenemos los imputados, que son aquellos donde existe un pago directo, pero las cuentas nacionales estiman un valor económico para la actividad realizada. Luego, después encontramos lo que es el valor añadido bruto de los hogares. Eh, este es probablemente el resultado más importante de toda la cuenta, porque representa la riqueza nueva generada por los hogares. En otras palabras, muestra cuánto valor agregado generaron los hogares a los insumos que utilizaron durante la producción. Luego, también tenemos lo que es el consumo de capital fijo. Aunque el nombre puede sonar complicado, en realidad se refiere al desgaste de los bienes utilizados en la producción. También podemos entenderlo como la depreciación. Por ejemplo, una vivienda se deteriora con el paso del tiempo, las herramientas se desgastan por el uso y los equipos pierden valor conforme pasa el tiempo. Entonces, ese desgaste económico es precisamente lo que registra en el consumo de capital fijo. Finalmente encontramos el valor añadido neto. Este indicador se obtiene cuando el valor añadido le restamos el consumo de capital fijo. Por lo tanto, representa la riqueza
que realmente generada después de considerar el descarte de los activos utilizados en la producción. Y podríamos decir que el valor añadido bruto muestra la riqueza antes del desgaste. Ahora pasamos al lado derecho, donde tenemos lo que son los recursos. Eh, Como mencionamos anteriormente, aquí se registran todo lo que los hogares obtienen gracias a su actividad productiva. El primer componente es la producción de las empresas individuales. Aquí se registran todo lo que producen y venden en los negocios familiares o los que trabajan por cuenta propia. Un ejemplo sería el ingreso obtenido por una señora que vende pupusas o por un carpintero independiente o por otros servicios. En términos sencillos, aquí se registra el valor de la producción que llega al mercado. Luego tenemos los servicios de alojamientos. Las cuentas nacionales consideran que habitar en una vivienda genera un servicio económico. Por eso, este rubro se divide en dos categorías, los cuales son eh, alojamientos imputados, que ocurre cuando una persona vive en su propia casa. Aunque no existe un pago de alquiler, las cuentas nacionales consideran que existe un servicio de alojamiento y le asignan un valor estimado. A veces se explican diciendo que el propietario se alquila la vivienda a sí mismo. Este cálculo se realiza para que el PIB no dependa únicamente de quién es propietario de una vivienda y quién vive alquilando. Luego tenemos lo que son los alojamientos pagados. Aquí sí existe una transacción económica. Por ejemplo, cuando una persona alquila una vivienda y recibe un pago mensual por ella, en este caso sí existe dinero que cambia de manos en mano. Luego tenemos la producción para consumo, para autoconsumo. Este rubro registra los bienes y servicios que un hogar produce para sí mismo y que no vende en el mercado. Un ejemplo clásico sería el agricultor que cultiva maíz y otros granos básicos y luego los consume junto con su familia. Eh, entonces, en conclusión, esta cuenta busca responder tres preguntas fundamentales. ¿Cuánto producen los hogares? ¿Cuánto gastan para producir? ¿Y cuánto valor nuevo generan? Y bueno, después de conocer la estructura de la cuenta, surge una pregunta muy práctica. ¿Cómo sabemos dónde colocar cada operación económica? Para poder responder esa pregunta, podemos utilizar estos criterios muy sencillos. El primero de ellos es que entra o sale valor. Si presenta algo que el productor obtiene o recibe, entonces normalmente será un recurso. Si representa algo que el productor utiliza o gasta para producir, entonces eso será un empleo. La segunda sería, ¿hay dinero real de por medio? Cuando existe un pago efectivo, hablamos de una operación efectiva o pagada. Sin embargo, en algunos casos no existe un papel real, pero las cuentas nacionales consideran que el servicio existe y le dan un valor estimado, que sería, que se le conoce como valor imputado. El mejor ejemplo es la vivienda propia, aunque una persona no paga alquiler, sí por sí misma, las cuentas nacionales consideran que existe un servicio de alojamiento y le asigna un valor. Y la tercera es que estoy creando algo nuevo o simplemente lo estoy manteniendo lo que ya existe. Si la actividad crea un activo nuevo o mejora significativamente uno existente, hablamos de formación de capital. Por ejemplo, construir un cuarto adicional en una vivienda. En cambio, si solamente se busca conservar el activo en condiciones normales, hablamos de mantenimiento. Un ejemplo sería reparar una gotera o pintar una pared. Y por último, tenemos lo que es un pequeño ejercicio, el cual el ejercicio le dice que doña Elena, que entuesta y vende café por un valor de $1.200, para realizar esa producción utiliza café verde por $500, empaques por $80 y electricidad por $70. Lo primero que debemos identificar es el sector institucional. Como la actividad es realizada por una empresa individual,
pertenece al sector hogar. Luego debemos identificar lo que es la cuenta y observamos que corresponde a la cuenta de producción, porque estamos registrando producción e insumos utilizados. Después determinamos si esa operación es un recurso o es un empleo. El café tostado es un recurso porque representa la producción obtenida, mientras que el café verde, los empaques y la electricidad son empleos porque son insumos utilizados en la producción. También identificamos los rubros, los cuales el recurso se clasifica en producción de mercado de empresas individuales y el empleo en consumo intermedio. eh, Luego identificamos los rubros que son café tostado para el recurso y café verde, paquetes y electricidad para el empleo. Luego calculamos lo que es el saldo de la cuenta, que es el valor añadido bruto al restar los $650 de consumo intermedio a los $1,200 de producción, obtenemos el valor añadido bruto, que es de $550, que representa la riqueza nueva generada por, el, por el sector hogar.